Queremos agradecer a la Clínica de Especialidades Oftalmocentro que acompaña este espacio y comparte la misma manera de entender el bienestar. Hola, hoy nuevamente un episodio más con Javier Orti, es presidente nacional de un partido político acá en Ecuador, Avanza. Tenemos el gusto de poder charlar con él y Javi, bienvenido a nuestras cámaras. Qué gusto estar acá presente. Bueno, un poco de frío acá en Quito. Y como sabes, estoy más radicado un poco en la costa, pero con mucho gusto conversando y dialogando con ustedes. Javi, para empezar, me gustaría que te presentes ante la cámara. ¿Quién es Javier Orti afuera de su profesión? Bueno, yo tengo 46 años. Nací el 7 de enero de 1980. Nací en el Hospital del Seguro. Yo En el IES. en el IES. Siempre digo eso porque creo que la gran mayoría de esa época nacimos en aquel hospital. Entonces, tengo 46 años, soy casado, tengo 2 hijos. Uno ya está entrenando tenis, la otra juega tenis, es futbolista, pero ya tiene 18 años y se me va para... Estoy un poquito triste porque se me va a estudiar a Portugal en un mes. Bueno, y mi esposa toda la vida ha trabajado en el sector bancario. Y eso, padre de familia normal, tranquilo, soy abogado. Me gradué como licenciado en ciencia política, como doctor en jurisprudencia. Tengo 2 maestrías, realizada en España en política pública, la otra en política comparada en Aflaxo y bueno, dedicado mucho al derecho administrativo público, al tema político, por supuesto, y a ayudar y asesorar a varias autoridades. Javi, y para empezar desde el principio, cuéntanos un poco más sobre tu niñez acá en Quito, cómo fue esa etapa de juventud, qué hiciste de deporte cuando eras más chico, después un poco la etapa de decidir estudiar la parte de abogacía. Ah, yo te diría que tuve una linda infancia. Soy un hijo de profesionales, gracias a Dios. Mis padres me dieron educación y de eso estoy muy agradecido. Mi papá es arquitecto, ya los dos están jubilados, ¿no? Pero mi papá es arquitecto, mi mamá es abogada. Más por el lado de mi mamá fue la afinidad del derecho, de la política, porque ella trabajaba siempre en el Congreso Nacional y yo le visitaba siempre en el Congreso, entonces ya se me fueron desde chiquito las malas mañas. Entonces, eso. Pero te cuento, y esto es importante ya que estamos atados un poco al tenis, mi abuelito, el papá de mi mamá, que en paz descanse, bueno, él murió en el año 2006 más o menos, él fue coronel de la FAE, ¿ya? Y al ser coronel de la FAE, yo tuve acceso siempre a las instalaciones del Country Club de la FAE, hoy se llama La Campiña, me parece, y al círculo militar. Inclusive cuando yo ya tenía alrededor de 16, 17 años, mi abuelo era secretario del círculo militar. Entonces, desde ahí comencé a cultivarme en el deporte, sobre todo en el tema del tenis. Inclusive llegué a dar clases de tenis en los vacacionales. Comencé a entrenar ahí un poco. Y bueno, después ya pasó lo que tenía que pasar, es decir, obligatoriamente mis papás me dijeron A la a, universidad. a la Se me universidad, va. te me vas a la universidad y sobre todo tienes que comenzar a practicar y a los 19 años. Te cuento que yo estudiaba en la Universidad Internacional del Ecuador en el horario de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Lindo horario. Lindo horario. Ajá, sí. Y, o sea, si le vieron a Guillermo, que es un gran amigo mío, también socio de acá del club, con él somos compañeros de la U y íbamos con las raquetas y salíamos de la universidad y corríamos del círculo militar a jugar. Entonces, y ahí entrenábamos, ya estábamos cogiéndole, estábamos en cuarta, quinta categoría, estábamos subiendo, hasta que un día, me acuerdo en esa época no había celulares, puta, qué viejo que estoy. No, pues. Te estoy, te estoy, No, a- no, no, te, Yahoo. te estoy hablando de 1900, Messenger, estoy hablando de nada. 1999. No, ahí era la palabra. Ah, no, ahí era la Claro. palabra y los teléfonos normales. Exacto. Entonces me acuerdo que estaba jugando en el círculo militar y jugando tenis y me llaman al parlante y me dicen, doctor, que el señor Javier Ortiz llamado urgente. ¿Qué pasaría hoy?
Y mi mamá ¿Qué hice? me dice, por favor, ven urgente a mi oficina porque te tengo una noticia y necesito que vengas ya. Entonces, era rato paré el partido, fui a la oficina de mi mamá y me dijo, te cuento que desde mañana vas a trabajar en el municipio de Quito. Yo tenía 19 años, Ay, era estudiante de Derecho. Vas a trabajar en el municipio de Quito, tienes que cambiar el horario de la noche de los estudios y vas a trabajar en la vicealcaldía de la ciudad con un ex jefe de mi mamá, que en esa época era vicealcalde, el doctor Efraín Cosillos Jaramillo. Y ahí comenzó prácticamente mi vida pública y un poco política, A los porque 19 años. a los 19 años. La años. política me gusta desde el colegio en realidad, pero Siempre político, sí, siempre es que siempre no sé jefe por qué de me elegían. campaña, No, siempre me de elegían sexto. presidente de curso a cada rato, No. después presidente del colegio, presidente de la universidad, todo menos de la casa. La casa no manda. Ay, no, ahí no pasa nada. No tomas decisiones. Ay, entonces, pero ya comenzó mi carrera pública, partidista, de filial Izquierda Democrática en esa época, y comenzó el tema. Y ya el tenis quedó a un lado, solo quedó como hobby. Ujú. Y entre mí decía, ojalá mi hijo o mi hija se dedique un poco al tenis después para compensar lo que yo no pude dedicarme. Y claro, uno como padre siempre quiere, ¿no? Lo que uno no fue, quiere con los hijos. Y ahí voy a topar un tema importante que tú acabas de decir, Javier. A ti te tocó dejar y concentrarte en tus estudios. ¿Tú cómo lo ves de ese tema? Porque nos enrolamos mucho con tenistas jóvenes de que si es que quieren llegar a ser profesionales tienen que dejar la vida universitaria. Y es como un poquito complicado ese tema porque es una decisión muy fuerte. O te dedicas al tenis o eres profesional. Te cuento que es complejo. Definitivamente escoger la vida de un tenista profesional es duro. Y yo recuerdo las palabras, esto es una buena anécdota. Yo tengo un buen amigo, Sí. se llama Pablo Campana, Pablo, fue tenista. jugador Hoy por hoy un gran de buen nivel empresario y inmobiliario. de Manta es él, Él no, él es quiteño, quiteño. pero se casó con la hija de Isabelita Novoa, me parece. Y le tocó trabajar, dejar el tenis y trabajar. Entonces él me decía, me estaba dedicando al tenis, pero ya cuando te toca trabajar, te toca trabajar. Y él ya estaba como tenista profesional, era de la misma leva del Nicolás Lapenti, de Adrián Morejón en esa época, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que tú dices, tienes toda la razón. Hay un momento que toca afrontar la realidad. Y yo creo que el tenis es un deporte caro. Sí. Algún rato yo averigüé, cuando Nacho era más pequeño, mi hijo, averigüé los costos, por ejemplo, de la academia de Rafael Nadal en Mallorca. Y en esa época, me imagino que debe estar más caro, pero en esa época costaba el año $75,000. Eso sí, eso incluía estudios y entrenamiento. Entrenamiento, alimentación, Todo, todo, hospedaje, todo, pero todo. 75. 75,000, o sea, para que la gente tenga una idea, el año en la San Francisco, que es la universidad más cara del país, o sea, los 2 semestres te debe estar costando unos $12,000 a $15,000. Ah, es más barato estudiar. Claro, la universidad de mi hija que se va a Portugal me cuesta 2.500 el año, es más barato. 2000. Ah, Sí, sí, sí. pero ella se va con beca. No, 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 sin beca. Pero ¿por qué irse a Portugal? Más Sí, allá fue una del oportunidad. tema, más allá del tema económico, obvio, sino ¿por qué? Porque podría estudiar acá, estudiarte a vos Te más cuento cerca. que fue una recomendación de una gran experiencia que tuve yo. Yo a los 24 años me tocó salir a España a estudiar una maestría. Ahora los hijos se van ya desde la universidad, pero en mi época era difícil acceder a una educación Fuera. fuera del país. Prácticamente eso sí fue una beca. Ok. Saqué una beca total por recomendación de un ex presidente de la República, que en paz descanse, tenista, el doctor Rodrigo Borja Ceballos, quien en su época me recomendó. Y gracias a esa recomendación obtuve la beca. Y, y ahí tuve la experiencia de que en realidad fuera del país maduras bastante, Sí. se te abre la mente
Ahí también jugué tenis bastante, como jugué campeonatos allá. Sí, Hay bastante tenista en España. imagino. Entonces, Sí, es la cuna claro, siempre, pero imagínate. no ahora, Ah, y hay siempre. buena anécdota, también te tengo una anécdota A ahí. ver. Estaba justo en la maestría, Ya, y exactamente año 2004. Y yo vivía en una residencia universitaria. ok. Atrás había una cancha polifuncional, o sea, ahí mismo tenis, ahí mismo básquet, ahí mismo fútbol, 1000 rayas ahí. Ya te imaginarás. Pero en el fondo, de repente, que mi cuarto daba para la vista a las canchas, porque comienzan a construir una cosa de vidrio. Ponen ahí el piso de césped sintético. De repente ponen una Una... nede de tenis y vidrio adelante, vidrio atrás. No, Entonces yo bajo y les pregunto, ¿qué están haciendo? claro. Dice, Javi, ese es el nuevo deporte que está de moda, es el pádel. Tío, 2004. 2004. ¿Cómo se juega? Y me prestan las raquetas y todo eso. Y claro, para los tenistas, lo sabes, ¿no? 2004. Modestia aparte, Claro. los tenistas podemos jugar bien pádel, pickleball y ping-pong, todo lo que sea Todo con bien. raquetas, hasta pelota nacional, supongo. Claro. Entonces, y llegué a ser vicecampeón de pádel con un amigo No, paraguayo, ¿en sí. serio jugabas pádel hace un Pero montón? eso te digo, 2004. Porque 2004 y aquí el pádel recién asomó en el 2015, me parece. no, sí, sí, 2020. 2017, así. Exacto. Para la gente que por ahí no es de Ecuador, el pádel recién está hace pocos años acá. Recién. Pero Javi ya jugaba. Y te cuento que aquí en Quito no veo canchas de pickleball. Y en No. Puerto Viejo, donde ahora trabaja, está de moda el pickleball. Hay en Puerto Viejo Sí, ya. pickleball, ¿En serio? pádel, ¿Y funciona bien? tenis menos. ¿Y funciona bien el pickleball? Súper bien. Porque 8 o 9 canchas y se hacen el billete. no, porque a nivel de metros cuadrados resulta Más mejor. pequeño, Claro, pues, y más resulta pequeño. mejor para hacer. Mejor y tiene que ser de cemento. Claro, Ay, no, sí, total. tiene O que ser de sea, cemento. reduces gastos De todo. de mantenimiento. Las raquetas son arcilla. más baratas, la pelota como es de plástico, o sea, y es lindo deporte. No es como el tenis, obviamente, pero Claro, claro. me gusta pero- más que el pádel. Pero es que viene un poquito fuerte estos deportes pádel, aquí bastante. Ahora Sí. se calmó un poquito. Lo que pasa es que con el pádel y con el pickleball, ya jugarás, no sé si has jugado, Pickleball nunca, ya, se democratiza más el tenis. sí. Y claro. Porque los que ya, vos sabes que los que ya comienzan a querer jugar tenis, ya tarde, ya es difícil. Claro. En cambio, Y el se pádel, botan, ¿no? el pádel es más fácil, pues es el pádel. No, y está lindísimo para jugar, Sí, para sí, divertirse. Sí, lindo. Son 1 hora y media que sales Y transpirado. puedes jugar singles, no como en el pádel de ley toca dobles. Claro. Salvo que la cancha sea más pequeña, pero en el pickleball puedes jugar singles también y te sacas la madre. Sí, 1 horita. Y ya, Sí, suficiente. bueno, La- pero el tenis siempre va a ser como No, el pues no hay- papá. Claro, eso No, es. no hay como el tenis. Sí, nuestro deporte siempre, pero. Pero bueno, creo que nos desviamos un poco Pero, del pero la tema. curva de aprendizaje de estos deportes es más corta. O sea, el tenis Claro. es bastante Es muy de extensa, tiempo. Claro, más años. entrenamiento. Preparación, Pero- más Está más caro sacrificado también. Pero volviendo, tu hija se va a Portugal, va a tener una experiencia, va a tener Claro, a eso me entender nueva refiero. cultura. ¿Por qué afuera? Y claro, en el caso de ella, es pequeña, tiene 18 años. Yo creo que es un avión, vuela esa Pero pana. ella tomó la Ella- iniciativa sí, o fue por tu parte. Sí, ella tomó la iniciativa y yo le reforcé. Le dije, Ok, sí, sí, hay que ir. hubiese querido que te vayas a la maestría, pero si hay la oportunidad, anda. Sí. Y si algunos compañeros se han ido, les va bien. Ella se va a un pueblito que se llama Lería, que es a pocos minutos de Lisboa. Sí, vamos a ver qué pasa. Pero se chocan siempre las historias y que cuando uno toma ya una decisión, ya sea de jugar al tenis profesional, ya sea de empezar a trabajar, de empezar a estudiar, deja un par de cosas para enfocarse en otras. Claro. O sea, la por vida supuesto. es llena de eso. Te cuento que mi hija llegó a ser casi jugadora profesional de fútbol. Es futbolista. Y estaba ya en algunas, ya prácticamente estaba en el Independiente del Valle. Pero te cuento que, mal decirlo, pero el tema o el sistema en el fútbol es más... bajo. No. Femenino, al menos. No, pero ya, Nati sabe mucho de fútbol femenino. tú mira, Sí. ya creo que interpretarás lo que quiero decir. O sea, ya el tema de competitivo, que si ya te llevas mal con un técnico, te fregaste. Entonces ya mi hija se sintió incómoda. Y dijo, no, papi, yo quiero ya irme a estudiar al exterior. Entonces le digo, tienes que sacar buenas notas porque el entrenamiento del fútbol era exigente y eso sí estaba influyendo en sus notas. Concéntrate a sacar buenas notas, a graduarte y, Sí. y te me vas del país.
Yo creo que va a ser una buena experiencia. Sí, Total, necesitas sin duda. bastante apoyo. Los Sin primeros duda. días es duro, pero sí es una muy buena experiencia. Y con el riesgo de que no quieras regresar también. Sí, pues, es Claro. muy probable, muy probable. Pero puede ser que tus hijos estén en el deporte, porque de chico también, Javi, estuviste siempre Sí, sí, jugando sí. a fútbol, básquet, Y te voy cualquier a tipo de ser, y te voy a deporte. ser sincero, no es un reclamo a mis papás, por si acaso, no sé, capaz que verán esta entrevista, pero yo sí siento que faltó apoyo de mis papás para el deporte. Imagino que en esa época, bueno, ustedes son más jóvenes, pero yo sí soy de la generación que sí vivió la época del Sucre. Entonces, ustedes no sé No, yo no. cuántos años tendrían en Yo el ya solo iPhone. iPhone y dólares. en el año 2000, ¿cuántos años tenían? Eh, yo 5. Ya ves. Pauitos. Yo tenía 19 años, entonces yo sí viví el tema del Sucre. Y para los papás de uno, por más profesionales que sean, el ganar en Sucres era complejo, el nivel adquisitivo era bajo. eh, Llegar a tener un auto tocaba endeudarse en dólares, el cambio a cada rato Ah, fue en influía. en pleno momento, ¿no? Claro, era complejo. Entonces, claro, Claro. para ellos me imagino que era difícil por temas de distancia, porque vivíamos en esa época antes en San Antonio y Pichincha, luego en Ponciano, pero la logística de yo quedarme a entrenar algo en el colegio era complejo. Claro. Entonces, por más de que me guste, bueno, de chiquito no me gustaba el tenis, me gustaba el fútbol en realidad, pero no es que hubo un incentivo de que quédate del Anda, seleccionado. Yo quería ser seleccionado de fútbol, no, decía, no, bien rápido a la casa. Y es lindísimo cuando uno juega de chico, el tiempo pasa, Claro. 5 horas puedes estar Entonces yo jugando. dije, no, a mis hijos les voy a apoyar con ese tema que tú decías, ¿no? Uno quiere que los hijos tengan lo que uno no tuvo. Sí. Y a mis hijos, en cambio, con mi esposa, siempre les incentivamos. Y ellos, en cambio, siempre seleccionados, campeones en el colegio Y ustedes apoyándole ahí. de fútbol, campeones de Apoyándole fútbol. siempre. Y hasta que mi hijo un día dijo, también ya estaba dedicándose bastante al fútbol, estaba jugando en una academia, pero hubo un rato que se calentó y dijo, papi, me está gustando el tenis porque con el tenis dependo de mí mismo. Entonces le dije, ya, pues comencemos a jugar. Comenzamos a jugar, comenzó a crecer, Ujú. hasta que un día me dijo, ya méteme a entrenar. Hasta que Ya. ya llegó el día que me ganó. No, qué Ya me lindo. ganó un set. Lindo, igual. Un super tie break me ganó. ¿Cómo se llama tu hijo? Javier Ignacio Ortiz. Le dicen, más Nacho. conocido como el Nacho. Ah, el Nachito. Sí, Bien, sí, Nachito. 1-0 Hasta para abajo entrenando. Y decirle a fue la una gente. apuesta, me dijo, si es que te gano, me metes a entrenar y ya, pues, pues está acá. Que sufra la plata. Y iba a mencionar que, por ejemplo, los hijos también crecen, ¿no? Y al final ellos escogen por qué deporte ir. O sea, no Así es el favorito de que uno le ve tal vez crecer en ese deporte, pero a la final, ya cuando tienen un concepto claro de lo que, como que en qué quieren seguir, y ahí es cuando se deciden, y eso pues le pasó, ¿no? Exacto, o sea, hay que darles libertad a los hijos. Uno puede influir, pero no puede imponer. Así es. Y al menos esa es mi filosofía y creo que yo tengo una muy buena relación con ellos. Se les da confianza, se les da libertad, que sean equilibrados. Y te cuento algo, ya entrando al plano de qué sirve el tenis. Yo creo que es uno de de los mejores deportes que existen en todo sentido. Ujú. Sobre todo, y eso a mí me ha funcionado bastante, ya te voy a contar las anécdotas políticas que querías, pero me ha funcionado mucho en el trato a las personas, porque el tenis sí moldea la mente, ayuda mucho a la inteligencia Ujú, emocional. ujú. No te puedes picar, pues, no puedes reaccionar, no puedes ser impulsivo, si no pierdes. Sí, tienes que salir rápido de los momentos difíciles, tienes que pensar rápido y no te puedes picar, no te puedes enojar, no te puedes enojar. Tienes que tener esa, así es. Exacto, exactamente. Tienes que tener ese autocontrol personal. O sea, Totalmente, y dependes de ti mismo, de tus propias estrategias y de tu propia preparación decisiones. y de tomar decisiones. O sea, el tenis es un deporte precioso, completo, caro, sí, pero caro más en el sentido que si te quieres dedicar solo al tenis. O sea, llegar a ser uno de los 100 del mundo es una carrera impresionante. ¿Algún rato? No, tú sabes cómo es.
demasiado. Pero no, Y esclavizante. exacto, pero arrancan junior, ya tienen que empezar a pagar viajes. No, o sea, una carrera profesional. imposible. O sea, y las empresas te comienzan a, ¿cómo se dice? A subvencionar, a financiar la carrera cuando estás en el top 100. Si no, no. Ajá, es cierto. Si no, no. Cuando eres chico, buen ranking en TF. Exacto. Algún bono, Mientras tanto nos toca a los papás. Entonces, y mi bolsillo no da para tanto, así que ¿Cómo no? no da para tanto para que entrene, para que tenga como un deporte de base, para que moldee su mente, para que haga buenas amistades. Yo con el tenis he tenido muy También, buenas amistades sí. como la tuya, Yo también. sí, como la tuya. He logrado conocer a varias gente en temas laborales, en temas de negocios, en temas políticos. Aquí he jugado con ex asambleístas, concejales, con candidatos a la alcaldía. Una de las cosas de por qué seguía a un expresidente como Rodrigo Borja era porque le gustaba el tenis, él fue tenista. Cuando fue, no sé si ustedes saben esto, pero cuando él fue presidente y viajó a Estados Unidos a reunirse con George Bush, jugaron ¿Juegan dobles. tenis? No. ¿Lo sabían? No. Tienen que investigar. Esta es famoso. Hay imágenes. Jugaron dobles. Vamos a buscarlo. Y él jugó con Carlos Menem, expresidente de Argentina, Qué fuerte. contra Bush y su secretario de Estado. Y en pleno partido les tocó parar porque a Borja se acalambró. O estaba perdiendo. Claro, Rodrigo Borja jugó hasta los pocos 89 años acá en el EB. Vi un par de. Y fue campeón de Pichincha cuando era joven. Nunca tuve el honor de jugar con él, pero era un referente, ¿no? Y Rodrigo Paz era un gran tenista, en lo gordito que era. Ay, wow, Rodrigo Paz. Claro, y ahí se reunía la gente, ¿no? Patricio y Banco. Claro. Siempre Pero él jugaba parado, dobles. Él no se movía. Sí. Voy a hacer una pregunta en esto. ¿Cómo uno puede relacionarse bien con la gente, ya sea laboral, académica, a través del tenis? ¿Cómo entraría? O sea, la gente que nos ve, te pongo un ejemplo muy claro. Tengo un conocido que juega al tenis muy bien, pero ya va a dejar de jugar porque no quiere ser tenista profesional, se va a dedicar a otra cosa. Él seguramente va a tener la oportunidad de relacionarse con gente que le va a acercar a su profesión, que va a estudiar ahora y todo. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo entrarías tú? ¿Cómo entras tú? ¿Cómo se relaciona el tenis? Y bueno. Yo sin vergüenza, siempre cuando estoy en una nueva, por ejemplo, Puerto Viejo, Ok. hace exactamente 10 meses vivo constantemente allá porque trabajo asesorándole al alcalde y cuando comienzo a relacionarme con gente Local. siempre digo, yo por si acaso juego tenis, ¿alguien juega tenis? Y de repente van apareciendo de a poquito. Y de repente ya uno te invita a jugar. Ya te chequeó uno. Claro, dice, pero juegas bien. Tercera, cuarta, por ahí. Y ya te invitan a jugar. Ok. Ya te meten en un grupo, ya te meten en otro grupo. Hoy por hoy tengo 2 grupos de tenis, 2 grupos de WhatsApp. A la falta de Claro, en el uno juego con amigos del municipio, con un amigo que trabaja en un ministerio, con otro amigo que es secretario del municipio. En el otro grupo juego con médicos, juego con políticos. Pero lo bonito del tenis Ajá. es que el tenis tiene ciertos códigos de mucho respeto y caballerosidad, Sí, ¿no? total. Es un deporte de caballeros. No digo que el fútbol no, pero el tenis es de mucho respeto mutuo, inclusive para reclamar una duda de una línea. Sí, total. Yo a veces digo, bueno, ya, Sí. cede, sigue. De última repetimos. Sí, Si hay alguna duda, repetimos. Entonces, hay códigos, hay cosas interesantes. Algún rato en Puerto Viejo jugué un dobles con un político importante, prefiero no decir el nombre para no herir susceptibilidades. Me dice, chuta, doctor, usted sí ha sabido jugar bien, pues más o menos. Digo, más o menos. Algo se le hace, pero y es como que dices, no, si este es tenista, ya en la mente dices, si este es tenista, este es buena gente. Es buena gente porque es respetuoso,
es Sabe equilibrado del y deporte. mentalmente se Sí. controla. Entonces sí te ayuda a relacionar. Mira, yo sin ser socio, eh, he jugado en todas las canchas de Quito, de los clubs, ¿no? Ok. Jacarandá, Arrayanes, Buenavista, El Condado, en el rancho, Claro. y por invitaciones. Ah, eh, hoy en la tarde, en la mañana, estaba tomando un café y me encuentro con un ex diputado de Ambato, Ok. que es papá de un actual asambleísta de Yo Tungurahua. sé cuál es. Yo jugué ¿Ya? con él. Entonces me dice, Javier, ¿cómo vas? Hola, Luis Fernando, le digo, ¿cómo te va? ¿Cómo va el tema del partido? ¿Cómo va la política? Sí, y al final le digo, oye, es cierto, le reté un partido de tenis a tu hijo. Juega. Jugarás, dice, porque juega bien. Sí, sé que me va a ganar, le digo, pero Sí, juega porque bien. creo que está en segunda categoría, alguna cosa Sí, así todos juega. los hijos, me parece, por lo menos el que es actualmente ejerce, que es el que sale más en cámara, sí juega. Yo le he visto jugar y el más Juega, chico juega. también, le pega bastante bien. Sí, o sea, que tengo un partido pendiente con él. A ver, Y no importa si pierdas, no, pero pero juegas. haces networking. Claro, juegas. O sea, A mí me han invitado a jugar tenis para pedirme también cosas, ¿no? Por decir, jugamos un tenis, ta. como esta Bueno, entrevista, apro- como apro- como esta charla. Aprove- aprovechando que vas a jugar, aprovechando que ya jugamos, te pongo a las órdenes mi empresa, te pongo a las órdenes esto. Ah, ok, ok. Termina siendo, como tú dices, un networking, ¿no? Sí, o si no, si yo también necesito alguna cosa y Juguemos. juguemos y después te digo, "Ve, qué posibilidades hay de esto, qué posibilidades hay de esto otro. Pero mira, el mundo es Y es de... que es- en ese se es de- cierran los grandes negocios. o sea, es que este es un mundo de contactos y tú Exacto. no sabes, no puedes subestimar a nadie. Tú no sabes de quién puedes recibir la ayuda. Y eso les digo a mis hijos, aquí no hay que agrandarse con nadie, ni achicarse con nadie tampoco. Exacto. Todo juega y ese es el mundo del contacto, ¿no? Y a través del tenis, imagínate, esta es buena anécdota, yo soy un hombre de anécdotas. Alguna vez trabajé una empresa pública del municipio en la época de la pandemia, un poquito antes de la pandemia. Ok. Trabajé como director jurídico y el gerente que me llevó duró un mes y nos tocó salir a todos. O sea, el chiste me duró un O mes. sea, un mes es poco. Cuando de repente me entero que el nuevo gerente iba a ser un ingeniero con el cual jugaba aquí, No. Bueno, amigo. Le llamo ñaño, le digo, sé que vas a ser gerente. ¿Cómo sabes? Eso no sabe nadie, Javier. No, yo sé, yo estoy. el poder de Ya, la información. a mí me sacaron de ahí. A mí me Dice, te cuento que estuve trabajando ahí, ya me sé cómo es el tema. Claro. Javi, basta con que seas mi amigo Y y tú ahí no te vas. te me quedas ahí y recupero el trabajo. Y claro, fui parte del equipo principal de él como director jurídico. Y ahí vino la pandemia. Yo digo, la pandemia nos cambió la vida a muchos A todo, al y, mundo. y empeoró a muchos, Sí, también. pero a otros tuvimos la suerte De crecer, o sea, a los que nos crecer. agarró con trabajo estable, Es verdad. fue un alivio, una bendición. Sí. Yo en esa época daba clases los fines de semana virtualmente y tenía este trabajo también de manera virtual porque todos estábamos encerrados. Entonces yo me recuperé en esa pandemia. Otros se fueron al abismo, ¿no? Sí, Pero mira, gracias al tenis, gracias al tenis. gracias al tenis. Es que eso es lo que nos queremos llevar de las charlas, porque si bien mucha gente no llegó a ser profesional, no jugó al mejor nivel, pero nos deja cosas, o sea, nos forma como personas, valores, disciplinas, más adelante tener el contacto, poder trabajar con una herramienta más para conocer gente, para hacer networking, y, o sea, nos da mucho el tenis. Claro, es un tema el tenis es un buen pretexto para establecer buenas relaciones y relaciones duraderas, caballerosas, Eso, como acabas de respetuoso. decir una palabra clara de valores, gente honesta, porque en el tenis se juega todo eso. La honestidad también se juega en el tenis. O sea, hay que ser bien deshonesto hasta para decir out, cuando en realidad Sí. estuvo adentro la bola. Sí, 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 sí. Pero sí hay algunitos Sí hay que uno. Pero se les deja pasar. Se les deja Sí. pasar. Pero eso, yo tengo buenas anécdotas del tenis. Ahorita con esta entrevista me voy acordando, De cosas.
Y gracias, claro, ahorita que me acuerdo, gracias al tenis recuperé un trabajo, gracias al tenis y varios contactos he cerrado negocios. Sí, sí, Yo sí. también, por compartir, gracias al tenis, he podido formarme como médico fuera. Gracias al tenis he ¿Y cómo podido... te fue en Argentina? Bien, pero sigo. Ojalá pueda volver en poco tiempo. Ah, pues estás de pasada nomás, Sí, pues. ahora la semana que viene ya me voy. Pero, o sea, sí. Entonces, Oye, y ese relajo de los, yo sé que el ¿cuál? entrevistado soy yo, pero No, por favor. y ese relajo de los médicos allá, Ah, de lo que copiaron el del examen, no copy-paste. les complicó un poco? A mí no, pero al final se resolvió con un nuevo examen para las personas que tenían un puntaje ejemplo mayor de 85. Ah, ya. Todos los que tengan mayor a ese puntaje tenían que volver a dar el examen. Y por lo que supe, nadie pudo revalidar el puntaje que habían sacado. Una pena porque nos hacen quedar mal a los ecuatorianos. Claro, de Porque copiones. la mayoría era de Ecuador. O sea, todos los más Así altos puntajes. supe. Pero bueno, eso no quiere decir que somos todos. Nunca hay que generalizar, nunca hay que generalizar. Así que, Pero mira, entonces, me alegra que estés bien allá y yo siempre te sigo. ahora en las redes con Lindo, Nati. lindo, lindo cómo juega tenis en Argentina. A mí los Es- argentinos me caen bien. Un gran amigo mío de la primera maestría es argentino. ¿Sí? ¿Y Sí. jugaron al tenis? No, él no Ese jugaba. no. No, allá jugaba yo con un mexicano, con una amiga argentina, Ok. jugaba con un boliviano, me metía a torneos también. Había competencias entre casas universitarias. Y qué bestia, o sea, con el tenis uno no termina de conocer a la Y gente. sí, es Y cierto, te cambia mucho. no te está entrevistando a Yo, ti ya. yo, y la verdad que sí, yo, por ejemplo, sí puedo decir y mencionar y netamente te abre la mente, porque a ver, yo como periodista empecé mi carrera en el fútbol femenino, el fútbol de primera, segunda categoría. Y entonces cuando yo llego al tenis fue cuando me contacta la federación y me dice, necesitamos que trabajes en la parte comunicacional. Y entonces ahí uno se enamora del tenis, de lo que ve, de los equipos, de cómo trabajan internamente y te quedas. Y ahí fue cuando yo en realidad me quedé y dije, no, este es otro Es otro mundo. mundo, es otra gente. O sea, Sí. digo, a nivel de sociabilizar. ¿Sabes qué me ha pasado? ¿Qué? Que gente que me caía mal, Sí. resulta que ha sido tenista Y me cae y bien. Ya te jugando lo jugó, ¿no? tenis ya no pasó nada. Claro, ya jugó. Ah, no, pues, Es me cierto. caías mal, pero como has sido tenista, ya, Pero sí me caes bien. tiene sentido. Ya empieza a pegar la Además que pelota. uno comete un grave error y eso uno va con los años corrigiendo. Es un consejo que les doy a todos. No prejuzguen, no se llenen de prejuicios. Pero ¿cómo evitas? No, o sea, No se acomplejen, no juzgues a primera vista que porque cómo se viste, que o sea, nadie sabe lo de nadie. ujú, Pero date el lujo de conocer a esa persona si De te interesa tratar. conocer, tratarle un poco. Pues a mí me da iras, bueno, yo estoy acostumbrado al tema político, uno no No, puede ser vos- monedita sí, de oro de todo el mundo, pero sí. sí me molesta que te tachen de tal cosa, sin conocerte. total. Y Javi, tú que estás expuesto más, seguramente tienes esto. De Sí, ya estoy que acostumbrado. incluso saquen cosas que no son verdad, digamos. La mayoría. Si nadie Se te... inventan una de cosas. ¿Cómo tú lo manejas de eso? Con bastante inteligencia emocional y resiliencia. La política es compleja. La política hace lastimosamente a la gente que revele sus sentimientos más bajos. La hipocresía, la vanidad, la envidia. Entonces, uno tiene que aprender a torear eso. Ok, No digo que no lo hago, pero tratar de no hacer personal todo. ok. Cuidar mucho a la familia, que eso no influye en la familia. Y el tenis me ha ayudado en eso, porque uno moldea el carácter. A veces la gente dice, ¿cómo logras sostener una organización política que estaba prácticamente muerta? ¿Y cómo logras llevarte con todo el mundo? Yo me llevo bien con inclusive el presidente, con asambleístas, tenemos una línea de respeto. Ok. Y porque uno nunca sabe de quién puede necesitar, trato de no abusar de nadie. Uno tiene que aprender a utilizar esos cartuchos solo cuando sea exclusivamente necesario, porque tampoco te puedes vender como un oportunista, un tipo que solo tiene amistad para utilizar a la gente.
Claro. No, uno tiene que darse a respetar en ese sentido. Ok. Así que eso creo que está oscureciendo. Ojalá Javi, no. ojalá vamos a prender las luces ya. Ah, creo que hay un receptor, ahora me fijo. Javi, antes de que se nos apaguen las luces, te quería preguntar, ¿en qué momento te encuentras hoy? ¿En una posición ya de liderazgo? ¿Qué puedes llevar del tenis hacia ese liderazgo? ¿Y qué traes de ese liderazgo hacia el deporte? Yo siento que he madurado bastante en ese sentido. Ahora estoy en una etapa de transmitir conocimiento. Yo todavía considero que estoy en la mitad de mi carrera política, tengo mucho que dar, largo todavía. Estamos en una situación política muy difícil, muy compleja, pero no me rindo. Yo pienso que mientras no le hagas daño a la gente, puedes seguir en esto. Mientras ocupes cualquier espacio público y sea para servir, puedes seguir en el tema. Y contestando a tu pregunta de cómo utilizo el tenis o sus afines. Ujú. Por ejemplo, el otro día, hoy por hoy, tengo otro nuevo grupo, pero es un grupo de jóvenes, jóvenes de 18, 19, 20 años, Ok, que les agarró el gusto por el pickleball. Entonces, y ahora son parte de las juventudes del partido en Puerto Viejo. ok. Todos me dicen, doctor, llévenos al pickleball, enséñenos. Pero claro, mientras les enseño, conversamos de política, Sí. conversamos de todo, jugamos y Y sociabilizas nos hace- también, le haces claro, parte Integras. le haces claro. parte Y del... también te acercas, porque a veces a uno le ven político, le ven profesional, le ven más viejo y dicen, chuta, qué miedo, que será, Exacto. que tienen recelo, ¿no? Sí. Pero cuando uno ya ven que uno es tranquilo, uno es normal, común y corriente, Que estás dispuesto hay que ser, a dar... uno tiene que ser sencillo, humilde siempre, no porque eso esté de moda. Yo conozco a gente que es humilde porque es de moda, está de moda. Uno tiene que ser sencillo y humilde porque así hay que ser. Porque la vida también te da vueltas. Y como uno es, ¿no? Porque a veces Auténtico. aparentan, exacto, aparentan cosas que no son en realidad. Exacto. Entonces eso en definitiva, así me voy manejando y yo creo que me falta largo Sí. todavía por aprender. Javi, y el deporte como forma de educación hacia la juventud y la política. ¿Crees que El pueda mejor funcionar? complemento, es el mejor Y complemento. qué se puede hacer? Yo creo que Perdón. yo creo que incentivando a que eso sea un hábito, y no solo el tenis. No, seguro, El no. El ejercicio deporte, físico, el el deporte deporte en sí, como el línea. fútbol, a trotar, a hacer ejercicio, ir a un gimnasio. Pero desde la parte política, También te ¿qué, desahogas. pero cómo Yo a las pelotas les veo como mis adversarios políticos y ¡pum! Tac. Sí. Tac. Le creo, le creo. Pero qué decisiones se puede tomar desde un cargo de liderazgo como para fomentar más el deporte en las escuelas? Eso ya se hace cuando uno ocupa ciertas responsabilidades desde lo público. Pero se puede Y hacer. claro, por supuesto. O sea, uno cuando se pone, yo tengo experiencia en la formulación y diseño, formulación y aplicación de políticas públicas. Y el mejorar, incentivar el público, el deporte a nivel público, es una política pública. El incentivar y dar acceso al deporte, y en nuestro país le falta largo. O sea, uno que ha estado afuera, ahí está la importancia de estudiar afuera. En España, por ejemplo, en Argentina te habrás dado cuenta. eh, el acceso al deporte es mucho más significativo. Y a veces logras estudiar, incluso terminar tus estudios Con de la becas mano del deportivas. Becas deportivas. deporte. Por eso te preguntaba de tu hija, si iba Sí, con... pero bueno, no hay sistemas de becas en Claro. Portugal por el costo que es más barato. Porque ha En habido... Estados Unidos sí. Sí, Pues, a mi hija por el fútbol le llegaron a ofrecer una beca de hasta el 80%, pero ella decidió mejor irse a es Portugal. alto, es alto. Es altísimo. Y sí, Sí, pero la diferencia es que es no muy es tan caro. barata, ¿verdad? Claro, el 20% debe ser, hay que pagarlo. Como pagar 4 veces más. Javi, últimamente, te he visto mucho en redes, creador de contenido, influencer. ¿Cómo llevas esa faceta? Me gusta la cocina, por ejemplo. Sí, te vi. Me gusta la cocina, me desestresa la cocina. ¿Qué es lo que mejor que haces ahí? La comida española ¿Sí? y la comida ecuatoriana. ¿Paella?
La paella es lo que ¿Qué más me otra, gusta. o sea, qué otra cosa que no sea paella? Comida ecuatoriana. ¿Sí? Plata, ya, ¿Cuál? ¿Ceviche? ¿no? ¿Pero típica No. o de casa? Típica. Un Por buen ejemplo, locro de papa. mi suegra me pide a veces que le haga el ají de librillo, por ejemplo. Ají de librito. Y ¿Dónde claro que hay? hay. ¿Existe? Hasta ají de Claro. Nunca comí. carne hay. No, ese me suena más. No Más. el librillo que venden en la calle así, Claro, Claro. esa claro. toalla negra ahí, que Es también es esa. rica. Y también como. Pero el ají de librillo es una cosa ¿En serio? deliciosa, no, no, es otro Creo que tema. sería Es picadito. como, es como un cariucho, Ajá. y con manicito, el Ah, caldo, ok. le pones un ají un poquito picoteado para que coja sabor, un poquito de Hijo. azúcar. Bien. Y previamente al librillo le Si no, cocinas ¿cómo en debe olla de ser un presión. video? Ah? Olla de Oye, presión, sí, ¿no? claro, ¿no? Tenemos con un cambio de set. Creo que la noche nos está llegando. Pero bueno, Javi, terminemos lo que estábamos hablando de tu etapa no etapas, pero el decidirte comunicar a través de las redes sociales. Ah, o sea, hay que perderle el miedo a eso. A la crítica, al hate, Sí, 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 hay que ser auténtico. Eso influye en mis hijos también. Mi hija al menos le encanta. Qué lindo. hacer. Sí, 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 le fascina también el tema de las redes sociales. Pero bueno, lo que pasa es que uno como, no solo como político, sino como persona, al menos tiene que adaptarse a las nuevas olas de comunicación. Y ahora si es que no transmites nada en 30 segundos, no pasa nada, No. no pasa nada. Eso es cierto. No Es pasa nada. difícil. Para promocionar esta entrevista tienes que captar la atención de la gente en 5 segundos para que ahí recién entre al YouTube y se logre enganchar de la Claro, pues si entrevista. no, si no hay esas cosas en los primeros segundos. No, no. Pero ¿y manejas tú tus redes Sí, o sí. tienes gente No, que te no, yo ayuda? mismo. No tengo plata para estar pagando a tanta gente. ¿Por qué? Pero lo haces muy bien, o sea, Sí, yo soy un elaborado. autodidacta. Ok. Es más, ahorita estoy experimentando mucho el tema de la inteligencia artificial, Sí, está buenísimo. Es muy Es bueno. buenísimo. ¿no? Entonces, ya estoy, me gusta aprender yo mismo. El tema de la cocina, más allá de las cosas básicas que aprendí, todo ha sido con YouTube y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. La guitarra yo aprendí Con YouTube. solito. Ok. No había YouTube en esa época. Ah, antes. Sí tengo oído musical. Ah, Y con manuales en esa época. Soy bien autodidacta, entonces trato de siempre estar a tono de la tecnología. Yo mismo edito, ok. me doy mi tiempo. Cuando me hacen una entrevista en una radio, me pongo, corto los mejores y Bien ahí. encapsulo en un minuto, ¿no? Y eso del gancho que después se va. Claro, hay unos que pegan, otros que no pegan. Esto es una tómbola. Sí, El exacto. algoritmo este del Pero, TikTok al menos. Pues, pero para ti es importante que tus seguidores, o sea, tener muchos seguidores, tener muchas visualizaciones. ¿Qué es lo más importante de o transmitir? sea, que se logre transmitir y me logre hacer conocer. Si se viraliza bien, si no hay que seguir, ¿no? Hay que intentar. Pero uno tiene que gustarle a la gente como uno es, no imitando a nadie, Sí, sí, sí. ni engañando a la gente, ¿no? Antes de terminar este episodio, pasó algo que quiero contarles. Lamentablemente se nos terminó la batería al finalizar la charla y no se grabó. Pero no queríamos terminar este capítulo sin contarles una de las tantas preguntas que le hicimos a Javi sobre qué tip o qué consejo le daría a la persona, al joven que quiere involucrarse en la política. Y nos compartió que el primer paso es involucrarse, es atreverse, ya que la política necesita gente joven llena de valores, pero también es indispensable la preparación académica, ¿sí? Hay muchos espacios donde uno puede estudiar, hay cosas online también, educación online que también facilita, que es indispensable prepararse, pero sin duda atreverse. Y esto es las conclusiones que sacamos en las charlas. Em, Como si tú tienes algún proyecto, si tienes alguna visión de la política, si tienes algo que necesitas empezar, bueno, el primer paso es atreverse y eso es el mensaje que nos quedó resonando en estos días y bueno, una pena que no se pudo grabar, pero nada, agradecerles por seguirnos
en las charlas que estamos haciendo. Nosotros la pasamos muy bien con Javier Orti. Fue una charla amena, divertida, así que esperamos que lo disfruten ustedes también o lo hayan disfrutado. Abrazo, chao.